Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 96, parte sexta. La filosofía del romanticismo, capítulo 10, el retorno romántico a la tradición, 627, epígonos italianos del tradicionalismo espiritualista. Galuppi, Rosmini y Gioberti abren una larga serie de escritores tradicionalistas y espiritualistas que dominan el clima filosófico italiano en la segunda mitad del siglo XIX. Estos escritores no aportan ninguna innovación al enunciado problemático de las tesis que ya habían sido presentadas por los pensadores franceses e italianos que acabamos de examinar, pero dan a estas tesis un carácter angosto, provinciano y dogmático, al querer presentarlas como originales y hacerlas pasar como contenido auténtico de una pretendida tradición filosófica italiana. En la gris uniformidad de estos escritores de filosofía, ninguno de los cuales tiene verdadera personalidad filosófica, pueden ponerse de relieve los siguientes nombres: Terencio Mamiani de la Rovere, 1799-1855. Fue primero discípulo de Galuppi, cuyas tesis defendió en el escrito sobre la renovación de la filosofía antigua italiana, 1834. Presentaba su filosofía como la tradicional de Italia, donde, a nuestro parecer, determinados principios de filosofía y de método han tenido siempre aquel crédito y aquella eficacia que les compete y responde perfectamente a la índole propia y constante de los ingenios italianos. Así como Galuppi habla de la certeza primitiva del yo y del fuera de mí, también Mamiani en esta obra distingue la certeza inmediata del sentido íntimo y la certeza mediata de la realidad externa. De ahí pasa a demostrar, siguiendo las huellas de Galuppi, la sustancialidad del yo y de la realidad detrás de sus fenómenos y la existencia de Dios. Después del examen crítico hecho por Rosmini de la obra de Mamiani y la respuesta de este último, 6 cartas al abate Antonio Rosmini, 1838, así como después de la publicación de la teoría de la sobrenatural y de la introducción de Gioberti, el pensamiento de Mamiani se orientó hacia el ontologismo, y en 1841 publicó el escrito sobre la ontología y el método, y, a continuación, los diálogos de la ciencia primera, 1846, y las confesiones de un metafísico, 1865, los cuales resumen, en último extremo, su pensamiento. Mamiani admite una intuición originaria de lo absoluto en el sentido de Gioberti y hace de la idea de lo absoluto el fundamento del conocimiento humano, así como de la realidad física y de la historia. Por lo que se refiere a esta última, Mamiani admite un progreso infinito y universal que se hace necesario y garantiza por la misma bondad divina, ya que Dios, queriendo comunicar a la criatura finita el mayor bien posible, no puede hacerlo de otra manera que mediante un desarrollo indefinido del ser limitado y una extensión sin fin de su perfección. Mamiani insiste en la unidad orgánica de la humanidad, unidad por la cual camina como un solo hombre hacia la infrustrable perfección. Las ideas del romanticismo filosófico han adquirido aquí la forma de un optimismo trivial. Discípulo de Mamiani fue Luis Ferri, 1826-1895, que concedió a las doctrinas de su maestro un lugar amplísimo en su ensayo sobre la historia de la filosofía en Italia en el siglo XIX, publicado en París en 1869. En este estudio, Ferri, que había vivido largo tiempo en Francia, abandona la tesis tan querida de su maestro y de muchos escritores italianos, de una filosofía italiana autóctona, y pone de manifiesto las conexiones que unen a la filosofía italiana de aquel tiempo con la filosofía europea. El título de la revista, fundada en 1870 por Mamiani y dirigida por él hasta su muerte, Filosofía de las Escuelas Italianas, esto es, de las antiguas escuelas itálicas, fue cambiado por Ferri en 1885 por el de Revista Italiana de Filosofía. En ensayos y estudios de naturaleza teorética, Ferri desarrolló, además por su cuenta, una metafísica psicológica muy próxima a la de Maine de Biran.
Defensor de una conciliación de todos los aspectos del tradicionalismo espiritualista en el seno del tomismo fue Ángel Conti, 1822-1905, autor de libros cuyos títulos son ya de por sí significativos: La armonía de las cosas o antropología, cosmología, teología racional, 1888, Lo bello en la verdad o estética, 1891, La verdad en el orden u ontología y lógica, 1891, Literatura y patria, religión y arte, 1892. Conti presentaba su filosofía como la misma filosofía perenne y progresiva, pero en realidad no hacía más que recoger los lugares comunes del eclecticismo contemporáneo, sin sospechar siquiera los problemas que en él se escondían. Mayor sentido crítico de esos problemas se encuentra en Juan María Bertini, 1818-1876. En su primer escrito, Idea de una filosofía de la vida, 1852, Bertini sostiene una intuición intelectual del infinito, que es la misma intuición giobertina. Pero la relación entre infinito y finito, cuya realidad aceptaba como Gioberti, llevó a Bertini del teísmo místico, sostenido en la mencionada obra, a un teísmo filosófico, en el cual el carácter religioso y tradicionalista de su primera doctrina disminuye. La cuestión religiosa, Diálogos, 1862, Historia crítica de las pruebas metafísicas de una realidad suprasensible, 1865-1866, y otros ensayos menores. El teísmo místico de la filosofía de la vida es un teísmo tradicionalista que se apoya en la revelación, ya sea para explicar la relación entre lo infinito y lo infinito, mediante la creación, o para entender la vida divina como relación entre las personas divinas. En escritos ulteriores, Bertini llega a la conclusión de que el teísmo místico es insostenible, ya que para él toda la esencia y la vida divina consiste en el conocimiento y en el amor que Dios tiene de sí mismo. Esto es, en un conocimiento y en un amor carentes de objeto y por tanto inconcebibles. No queda entonces más que el teísmo filosófico, esto es, el teísmo que admite que el infinito se concreta y vive en una multitud de entes o mónadas, en la cual predomina una mónada infinita, es decir, que abarca en su inteligencia esta infinita pluralidad. En otras palabras, del espiritualismo tradicionalista, Bertini ha pasado a un espiritualismo monadológico, que encuentra eco en numerosas formas del espiritualismo contemporáneo italiano y extranjero.